Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Hasta alcancé a oír que en inglés también hay una conversación, está bien. ¿Quién sabe qué era? ¿Si era un radio o qué era? Bueno. Era un video. Okay. Bueno. Está bien. Entonces, ahorita empezamos, ¿no? En lo que acaban de entrar, ya casi entran todos. Bueno, los que deben de entrar, me imagino. Sí, profe. Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Bueno, perdón, algo pendiente que haya quedado, ya no me acuerdo, ahorita déjenme checar mis apuntes, pero ustedes díganme también, ¿no? Por favor. ¿En qué nos quedamos? ¿Y qué es lo que íbamos a comentar? Déjenme ver. Estábamos viendo sobre el circuito, que, bueno, dejó simularlo con los valores sí, de lo que sacamos ayer. ¿Alguien se aventó? Sí, con eso íbamos a empezar precisamente, ¿verdad? Según aquí anoté, sí, cierto. Entonces, alguien que lo haya hecho y que pueda compartirlo, sobre todo a mí me interesaría que lo pudiera compartir, es decir, alguna imagen o imágenes, no sé, lo que hayan hecho, para ver cómo nos fue, o sea, cómo les fue en ese aspecto, de tratar de, con esos valores, tratar de ver qué pasó, ¿no? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Alguien que quiera participar, compartir su, ¿cómo se dice? Sí, profe, si puedo. Sí, ¿no? Por favor. Entonces, adelante, ¿no? Por favor. Yo, como no encontré el transistor que nosotros estábamos viendo ayer, yo usé el BC547. Ajá, igual perfecto. es NPN y tiene una ganancia típica. Bueno, de hecho eso le quería mostrar también. ¿Sí? Aquí tengo el transistor. Tiene una ganancia típica en corriente directa de... No sé si se ve o le hago... Sí, se ve pero bien. le hago... Pero ¿Sí? Ajá, es el que utilicé. Tiene una ganancia típica de 520. Sí, es bastante. Utilizaste, ajá. Sí, BC547 C de casa. C. ¿Sí? Ajá, sí, es el que utilicé aquí en el bastante simulador. alta, ¿eh? Pero habría que ver ya en la práctica, ¿verdad? No son de sus ganancias. Cuando los compramos ya salen más pequeñas las ganancias, pero bueno. Exactamente, eso es lo que... Sí. Bueno, la ganancia que yo utilicé fue la típica, la de 520, para calcular la corriente del colector. Eso es. Trabajé con 3 voltajes, que fue 1 volt, 2 volts y 5 volts. Cuando yo le aplico 1 volt, de hecho aquí vamos a modificarlo, vamos a ponerle 1 volt. ¿Se puede? Ok, perfecto. Ajá, lo simulamos. Y nos sale que la corriente en la base es de 36.159 microamperes. Cuando yo la calculé con los valores de esas mismas resistencias, me sale que la corriente de base es 36.58 microamperes. Es pues es aproximado, ¿no? Sí, está bien. La corriente de colector, utilizando la beta de 520, me sale que son 19.02 miliamperes, el calculado. Y aquí nos está dando que son 35.7 miliamperes, o sea, está trabajando más de 520 de ganancia para este voltaje. Perfecto, sí, sí. Me está arrojando que tenemos un voltaje de colector emisor
de No lo veo. 8.3, 8 punto acá. No se ve 43, ¿verdad? mucho. Sí, ya lo vi. Ajá, Sí, 8.43, 8.43. ¿no? Exactamente. Perfecto. Así está en la Ajá. zona activa, creo yo, ¿no? ¿O no? Sí, 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 ¿verdad? sí, con esa. Sí, claro que sí. Con un Porque la volt se fue a fuente la que zona tenemos aquí es de 12 volts. de Ya está 12. en la zona Sí. activa, pero podemos todavía trabajarlo con más amplificación, o sea, aplicarle un poco más de voltaje, que fue cuando ya le aplicamos 2 volts. Déjeme aplicarle 2 Por favor. Ujú. volts. Ok, la corriente de la base me sale 153.26 microamperes en el simulador. Ujú. Calculados, aplicándole 2 volts, me sale que son 158.53 microamperes. También es aproximadamente, pues es relativamente parecido, 153, y a mí me sale 158 en el calculado. Cuando yo calculo la corriente del colector, igual con la ganancia típica que son 520, perdón, me sale 82.43 miliamperes el calculado. Y aquí me sale que son 72.2 72. miliamperes. Ahí está trabajando menor que la típica. Cuando le apliqué un volt, trabajó mayor que la ganancia típica. Y cuando le apliqué Bien. 2 volts, trabajó menor que la ganancia típica. El voltaje que Sí. aquí me está arrojando, que es 4.78 volts, que el voltaje colector Colector emisor. emisor, ¿no? Ujú. Ajá. Y el calculado me sale 3.75 volts. Ujú. Sí, Cuando yo está le bien. aplico mayor voltaje, que ya le aplico 5, ya entro a la zona de saturación. Ya es suficiente para que entre. Ok. Exactamente. En los cálculos, de hecho, ¿cómo me doy cuenta que ya entró a la zona de saturación? Por los cálculos. En los cálculos me dice que a la base le estamos aplicando 524 microamperes. Bueno, aquí Ujú. 515, que es Está aproximadamente lo bien. mismo. La Ajá. corriente del colector me dice que se eleva en los cálculos a 272 miliamperes, y aquí ya tenemos un valor diferente. Tenemos Ah, sí. 98. Cuando yo calculo el voltaje colector emisor, me sale que es menos 15 volts. O sea, ya estamos trabajando en una zona Sí, es de saturación, perdón. Y saturación. Sí, aquí, porque sí, sí, ya sí, no es sí, válido. saturación. Y Sí, el voltaje que tenemos del colector emisor en la es 2. simulación ya es de 2.13 volts. Así es. Sí, de todos modos, fíjate que yo considero que está en la activa, de pura suerte, no se ha saturado, ¿eh? Yo digo que no se ha saturado, pero está bien, está bien. Ujú. Le aplico mayor voltaje para ver si lo saturamos, o sea que lleguemos Sí, no, de a los, favorzote, sí, 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 le sí, aplicaremos que 7 o 9. incluso sí. 9 volts, ponle, ya siempre aseguramos. Creo yo que ya con eso vamos a asegurar. En 9 este volts. simulador, que quedó claro, Sí, sí, que es sí. un simulador, acordarse, ¿no? Ya se está aplicando 1 miliampere a la base. Tenemos 109 miliamperes al colector. Y ya tenemos Y un un volt. volt, no hay ya está saturado, ¿eh? Pero ya no es una saturación profunda, le vamos a llamar. Acuérdate que cuánto debe de ser si se profundizara, cuánto es el voltaje colector emisor si es profunda ya la saturación. Se supone Cero que punto, 0.7. ok, no me acuerdo, bueno, no sé qué datos Ah, tenga el BSQ, sí, en colector emisor, mi, sí, 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 en mi, ¿cómo se llama? Si quiere le muestro la hoja de datos. Bueno, voy a desactivar mi la cámara hoja, para que vean completo ajá, vamos a, nos dice que, ya lo había visto aquí, el voltaje base colector, 0. ¿Cuál tenemos? sí, sí, baja bastante, ¿eh? Sí, La 0. aplicación, ¿sí lo ves? Sí, 0.9 en esta condición y 0.2 y 0.3 en otras condiciones, ¿sí lo ves así o no? es cuando tenemos esta corriente del colector. Sí, sí. Chulada, ¿no? Pero pues el problema está que no lo hemos podido. Ahorita vamos a hacer comentarios, ¿ok? No Ok. sé, vamos a aumentar el voltaje y ya ahí le paramos, ¿no? Le pusiste ¿Lo 9, aumentamos ¿verdad? más? Sí, 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 9. le pusimos 9. Es que, ¿de qué depende que lo querramos saturar? No podemos hacer esto en la práctica. A ver, hago un paréntesis en lo que tú lo pones. ¿Cuánto te ocurre? 12, ponle los 12. ¿Te Ok, parece? 12. Sí. Pero eso en la práctica no se puede, compañeros, porque no estamos manipulando fuentes. Nosotros en electrónica, ¿qué sí podemos manipular? Ya en un circuito real, que estuviéramos en la realidad, ¿qué es lo que sí podemos manipular? Decir, bueno, yo lo puedo cambiar y no es tan caro, entre comillas.
¿Qué sería, compañeros? La Sería corriente. ¿De resistencia? ajá, De la base. resistencia. No inventes, no, me compro una de 8.2K, no inventes, me cuesta $1 o 50 centavos, mejor me compro una, voy a inventar, ¿de qué? ¿Qué será? ¿De 1 kilo, te parece? Y ya la hice, ya lo saturo y hago lo que yo quiera. ¿Ya me di a entender o no? Esto Sí, de sí. cambiar la fuente, pues ahorita es como ejercicio. Hasta ahí vamos bien. Ahí cuánto dio, no, ahí está. Fíjate, ya no quiere bajar el voltaje colector emisor, o ya lo echaste a andar. Perdón, No, ahí ya está no ya, lo ¿no? había echado a Sí, andar, ya bajó. ya bajó, ¿no? Punto 0.46 o algo así. 646 milivolts. 646, ya está saturado, ¿no? Punto. Entonces, para concluir esta parte que ya hiciste, que ya diseñaste, no sé si lo pudieras hacer, pero vamos a comentarlo al menos. ¿Qué observas con respecto a las ganancias, a la ganancia HFE, cuando te estás moviendo en las zonas? En donde es pues, notoria que sí es 520, como dice o presume el fabricante, o 500, vamos a decirlo así, y en donde dice, no invente, la ganancia se disminuyó. ¿En dónde? ¿En qué Dependiendo zona? la corriente que se aplica a la base, ¿no? ¿En qué zona está trabajando el transistor? Entonces, no sé si puedas concluir ahorita en este experimento, vamos a llamarlo experimento simulado, en donde dices, bueno, yo concluiría que pasa, a la HFE le pasa esto. Pues yo concluiría que la ganancia en corte aumenta, la ganancia en saturación disminuye y la ganancia en forma activa es dinámica, ¿no? O sea, varía dependiendo de la corriente que se le aplica a la base. Entonces repetimos, se me fue la onda, pero bueno, sí pega con la teoría, sí está bien. Ahí va. Entonces, en la saturación, ¿qué le pasó a la ganancia, compañero? Disminuyó. Disminuyó, ni modo, esa es una realidad. No puedo, por lo tanto, una conclusión que yo te añado a lo que tú ya comentaste, yo no puedo decir que la ganancia sea qué, en conclusión. La ganancia no es que HFE, vamos a llamarle así. Constante, no es constante. No es constante, no es constante. Esa es nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros hagamos experimentos en electrónica lineal y en electrónica, ¿qué? Digital, no empecemos con que yo le voy a fijar la que medimos, es que luego le hace así el alumno, introduce en el aparatito este medidor de HFE o de beta que le llaman, lo mete y dice, es tanto, y con esa se ponen a trabajar y no le salen los experimentos. ¿Por qué? Porque lo están trabajando en zonas en donde el medidor no trabajó, el medidor trabajó en cierta zona. ¿Sí quedó claro o no? Sí. El medidor no voy a inventar tanto, es la realidad. Los hacen trabajar principalmente en la zona que activa. Y dicen, tu ganancia es de tanto, pero estoy trabajando en la zona activa. Si te pegas al corte, es otra ganancia. Si te pegas a la qué? A la saturación. A la saturación es otra ganancia. Y coincido, les repito a todo mundo, qué bueno que lo hiciste el experimento, coincido con lo que tú expresas. La ganancia, a ver, repite, ¿qué pasa en la saturación? Que la ganancia en saturación disminuye y la ganancia Ajá. en corte aumenta. Cuando tiendes a irte al corte, aumenta. Pero Así en es. saturación, ¿no? Se va perdiendo ganancia, entre comillas. Entonces, si yo te dijera, en lugar de manipular lo que tú hiciste muy bien, pero ya en la práctica, ¿qué manipularíamos, compañeros? No lo contestes tú. Algún otro compañero que quiera participar, ¿qué manipularías en la realidad para decir, yo quiero saturar a este transistor ahorita experimentalmente, sin hacer muchos cálculos? Digo, ahorita lo hago trampita y lo saturo. ¿Qué debo de hacer? Cambiar los Variar resistores. los Una resistores. resistencia variable, profe. Es que si hablan en plural no me gusta. Con uno basta, compañeros. Es que son 2 resistores. Si me hablan en plural, pues ya tendríamos que manipular 2. No, con uno solo. ¿Cuál La de cambiaría? la base, La profe. resistencia de base. Ajá, y lo quiero mandar a saturación. ¿Qué harías inmediatamente con el valor? Bajar el valor de la Bajarlo. resistencia. Bajarlo. Es decir, no que no te saturabas. Ujú. ¿Sí? Claro, sin sobrepasar ¿qué? A ver, ¿quién me dice que no debemos de sobrepasar? Porque también podemos cometer errores. El ¿Qué es lo voltaje que viene establecido El en el máximo. transistor. No, pero ¿qué variable Emma. debemos de cuidar? ¿Qué variable debemos de cuidar para que no se dañe el transistor? ¿Qué es lo que puede ser? La corriente en la La base. corriente. Intensidad de la La base. corriente de base. Corriente, profe. Si yo me sobrepase de la que puede soportar, adiós transistorcito. ¿Sí quedó claro? Lo puedo dañar. Entonces hay que checar la hoja de datos
¿Cuánto puede soportar? Comúnmente la que viene, ¿cuál es? Dijimos, la que sí viene en las hojas de datos, ¿la corriente de qué? De la base, ¿no? ¿De la base? No, comúnmente viene la de colector. Nos dice la corriente de colector máxima que soporta tu transistor es de tantos miliamperes, o si es de potencia de tantos, ¿qué? Amperes. Pero luego la de base no es tan fácil de ver. No sé si tengas tu hoja de datos, compañero, para no sacar la mía, porque no sé, ahorita me voy a tardar en Sí, buscarla. profe. Pero la hoja que nos estaban mostrando, a ver si de pura suerte viene ahí. Algo de la corriente de base. No, no viene, sí. A ver si en otra Aquí página está viene. la corriente. Colector sí, no, es que no la especifico. Está hasta arriba. Dice que son 100 miliamperes. Ajá, 100 miliamperes en corriente directa. Aquí está. Pero es corriente de colector, ¿sí la ven o no? Sí. Corriente de colector. No, la que yo busco, a ver si de pura suerte viene, Es la de la base. corriente la de base, decir, oye, no le exageres, ¿sí te soporta qué? 100 miliamperes. Pero yo la puedo obtener, pero a lo mejor la reportan. ¿Y saben dónde la reportan? Comúnmente en una gráfica. No la reportan en una tabla, sino en una gráfica. Sin embargo, sin necesidad de, ¿cómo se dice? De tabla, ¿qué haríamos, compañeros? Sabiendo lo que dijo el compañero. Tengo una corriente de colector de ¿cuánto? Máxima. De 100. De 100 100 miliamperes. milis. 100 miliamperes. Entonces, ¿qué pasa con la ganancia cuando quiero aproximarla a la región de saturación, que es donde se traga mucha corriente el transistor? No sé ¿Qué pasa por con qué. la HFE? Nos dijo el compañero, ¿qué le pasa? No se mantiene en 520 ni en 500. ¿Qué le pasa? La ganancia disminuye. Disminuye. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, vamos a suponer, no hicimos las operaciones, el compañero las pudo hacer y las puede hacer, pero vamos a decir que hicimos la operación y la ganancia es de 300, no es de 520, es de 300. Entonces, ¿cuánto es la corriente de base? Ya la podemos obtener. Despejen IB y me dicen cuánto es la IB. Con ganancia de 300, ¿ok? Sería 100 entre 300, ¿no, profe? No, déjame ver cómo está la división, se me fue la onda, es corriente, ¿cuál voy a despejar? La de base, ¿verdad? Sí, la de base. Sería la 0.33. corriente de colector sobre H. 0.333. Un tercio, 0.33, profe. Punto 33 que amperes, es decir, según esto, no están mal, no está mal despejado, no inventé. Son 333 microamperes. Amperes, bueno, eso sí es creíble. Sí, son 333 microamperes. En teoría, eso debe soportar ¿cómo se llama? La corriente de qué? De base, ¿está claro? Cuando más 300 microamperes, voy a decirlo así. En las ¿Cómo le gráficas podríamos que hacer? vienen ahí, luego Exacto. aparece, ¿no? Sí, lo importante es que no sé si las tenga. Por ahí viene, ¿no? Hasta, mira, miren, hasta ahí detente. La HFE, ¿ya lo viste o no? ¿Qué pasa con la corriente de colector cuando aumenta con la HFE? ¿Alguien lo puede ver? En la gráfica que está del lado izquierdo. Se disminuye. Se disminuye. Se oiga, tiende a 200 miliamperes. No, hombre, perdón, tu ganancia normalizada que le llamen ahí, ¿qué le pasa? Disminuye, ¿sí lo ven o no? Sí. Entonces, Sí, dice, no, profe. cuidado, tú quieres obtener que quieras saturar, no consideres la misma ganancia, no puede ser que consideres la misma ¿qué? Ganancia. A ver si cuentas una relación de corriente de base. A ver, bájala un poquito. Sí, luego vienen No, Ahí estaba, temperatura. creo, Sí, ahí profe. está. La figura Dice 3. entre IB igual a 10, dice, ¿no? ahí no veo. ¿Acá abajo? Corriente Sí, de ahí la está. base. No la vi. Ahí está, contra voltaje El colector voltaje. emisor. El Ujú. parámetro es la corriente de colector. Sí, la corriente de colector tiene que ver. Entonces, ¿qué pasa cuando la corriente de colector aumenta? ¿Qué pasa con la corriente de base? Pues es una relación de aumento. Pero dependiendo del voltaje colector emisor, es la corriente de base que podemos aplicar. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa cuando el voltaje colector es muy alto? Vamos a poner que de 2 volts dice ahí, ¿no? Creo que sí, es 2 volts, sí. ¿Qué pasa con la corriente?
¿Qué pasa con la corriente de base cuando el voltaje tiende a 2 volts, el de colector emisor? Es la penúltima gráfica, ¿sí la ven? Esta, la penúltima línea, vamos a decirlo así. Disminuye, ¿sí lo ven? No le podemos aplicar tanta corriente Tanta cuando el corriente. voltaje colector emisor ya vale 2 volts. Pero ¿qué pasa si el voltaje colector emisor empieza a disminuir? Es decir, esa es la zona de saturación. La corriente de la base empieza a aumentar. Es decir, le podemos aplicar más corriente ¿de qué? De base. ¿Pero de qué orden anda? De 10 ¿qué? Cuando más 10 ¿qué? 10 miliamperes. Y eso, yo que ya lo ponemos a sudar al transistorcito, ¿eh? O sea, no se confíen, ¿no? Y sobre todo los transistores llegados ¿a qué? A México, ¿no? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Entonces es importante, ya lo mencioné creo que al principio del curso, pero lo vuelvo a mencionar. ¿Qué tipo de dispositivos electrónicos en general, eléctricos y electrónicos, hay en el mercado? ¿Sí se acuerdan de esa clasificación o no lo comenté? Pero ahorita es importante que lo comente antes. De industriales y... Esa es una, ¿sí? Industriales, ¿qué otra? Militar es la segunda. ¿Y cuál otra? ¿Dijo De entretenimiento? Entonces, el de entretenimiento es el de más bajo nivel, el de medio nivel es el de industrial y el más elevado o mejor de todos es el que Militar. militar. El militar, lo que por ejemplo, estas curvas serían las reales. Y no inventes, así nos sale nuestro dispositivo militar igualito como está aquí. Pero el de entretenimiento, pues daría otras cosas. Por ejemplo, esa ganancia de ¿cuánto nos dijo el compañero que era? 520. 520. Mentira. Nos llegan dispositivos de entretenimiento aquí de ganancias, si acaso, de 300, ¿no? La verdad, de 300. No nos llegan de 520. ¿Y eso qué es del tipo qué? C. Entonces, pues eso tómenlo en cuenta, ¿no? No son cuentos. Perdida, me las miden, dice, oiga, profesor, nos dio de 300, entonces no me exija que el amplificador amplifique tanto, no va a amplificar ni a trancazos tanto, ¿no? ¿Sí ya me di a entender? Eso manejen ustedes para demostrar cosas, ¿está claro o no? Sí, profe. Y ya para finalizar esta parte, ¿qué dispositivos utiliza nuestra milicia? Los Los industriales. industriales. O de entretenimiento. Cuando llegan, los equipos originales son militares. Los malditos gringos nos venden buenos equipos. Algunos no tan buenos, nos venden equipos del año de los 70, ¿eh? A veces, y qué gacho. Entonces, bueno, pero de todos modos llegan nuevos, ¿eh? Son del año de 1970, 1980, y de todos modos están buenos, nuevos, perdón, ¿por qué? Nunca los desempaquetaron. Entonces están nuevecitos. Y son militares, todos ellos son de uso militar. Pero el problema está cuando se descomponen. ¿Con cuáles dispositivos los sustituimos? Entretenimiento. Entretenimiento, compañeros. Eso sí, yo sentía bien gacho cuando yo lo llegué a hacer. Yo trabajé en la Secretaría de Marina y entonces veía los dispositivos y digo, no inventes, está re mal. Digo, pues ahí se va. Tal de que medio funcione, ahí se va, ¿no? Y con eso combaten los pilotos y etcétera, etcétera. ¿Qué combaten, compañeros? En México. Contra los narcos. Contra los narcos, con eso. Medio se escucha, medio dispara, medio... No tanto, ya actualmente no tengo información, retiro lo dicho, ¿no? Pero antes sí era así, ¿eh? O sea, el tiempo que yo trabajé, pues era medio feo esto. Pero bueno, lo importante es que ya conocieron esto. Muy bien, compañero. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ramírez Ávila, prof. Ramírez. Luis. Ajá. Muy bien. Gracias, Ramírez. ¿Alguien más que quiera comentar que lo haya hecho, alguien que haya medio hecho, pues? Aparte de Luis. Si quieres, deja de compartir, Luis, por favor. Sí, prof. Gracias.
Bien, uno de los, de lo que no he dado énfasis es a la segunda parte del experimento. ¿Cuál es la curva que nos hace falta platicar un poquitito más de las dos que nada más obtuvimos, la de salida y la de entrada? ¿Cuál es la que hemos platicado muy poquito? La de entrada. La de entrada, ¿verdad? Porque ya la de salida, Ujú. pues espero que ya me haya dado a entender. La van a hacer en corriente directa pura y la van a hacer con ¿cómo se llama? Con una corriente variable en el colector. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué valor, digo, de qué forma de onda debe de tener para que salgan la gráfica en el osciloscopio? Diente de sierra, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. ¿De corriente qué? Alterna. Corriente directa. Directa. Ah, directa. Directa, porque si la pones alterna va a salir en dos cuadrantes. No, Ah, sí, va a cierto. salir en un solo cuadrante. Ahorita lo que estoy dibujando es para obtener la curva de entrada. Entonces, en lugar de poner el diente de sierra en la segunda malla, voy a poner una corriente variable, perdón, un voltaje variable en el tiempo. ¿En dónde? ¿En la entrada? En la entrada. Entonces, si alguien les preguntara, oye, ¿para qué sirve que usted le ponga la fuente VCC y el resistor de colector? ¿Para qué serviría? Para polarizar el transistor. A fuerza Para lo tenemos sacar la que, corriente. sí, en dado caso, pero sobre todo lo que dijo el primer compañero, que polarizar al transistor, polarizar al transistor. Y entonces, aquí, ¿qué voy a poner? ¿Qué tipo de fuente voy a poner para hacer mi gráfica? Diente de sierra. No, compañera, no es diente de sierra. ¿Cuál sería? Ya sería senoidal, ¿no? Senoidal. Al menos que sea de Alterna. corriente De corriente alterna. alterna. Corriente alterna. ¿Por qué corriente alterna? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué corriente alterna? ¿Por qué no nada más diente de sierra y ahí muriendo? Porque es de entrada, ¿no? La gráfica. Entonces, ¿qué diferencia hay con respecto a la otra gráfica? Eso es lo que quiero que concluya. ¿Por qué debe de ser de corriente alterna? Esa es la pregunta, pues. Entonces, aquí debe de ir dos cuestiones. Una, perdón, aquí está mal. Una debe ser ¿cómo se llama? La fuente. ¿Está claro o no? Aquí debe estar en serie la fuente de alimentación. Y debe de ir un resistor, es decir, debe de ir el resistor de base. ¿Para qué sirve el resistor de base aparte de polarizarlo? ¿Quién me dice? Para no quemar el transistor. Ajá. Para obtener la corriente. Y para obtener la Sí. corriente, para ver a la corriente, ¿sí? O sea, obtener su valor, sí, pero también ver la corriente con el osciloscopio. Entonces, repito, aquí ¿qué señal debe de ser? Puede ser diente de sierra, pero ¿cuál es la diferencia con respecto al otro diente de sierra que estaba en la segunda malla? ¿Qué debe de ser? Alterna. Debe de ser Alterna. Corriente alterna, es decir, este diente de sierra debe estar tantito positivo y tantito ¿qué? Negativo, debe estar alternando con una cierta frecuencia que no debe de ser alta para para que el transistor no empiece a hacer cosas raras. Recuerden que que el transistor, al igual que el diodo, tiene capacitancias. ¿En dónde las tiene estas capacitancias? ¿Quién me dice? O sea, aunque no querramos, a fuerza aparecieron. Están en las junturas. Juntura base colector y ¿qué? Base emisor. Entonces, si yo se me ocurre poner un BC547, que es el caso del compañero, y se me ocurre, oye, pone un diente de sierra alterno, pero pónselo ahorita, si lo tengo, creo que sí lo tengo en los nuevos generadores, de 5 megahertz. ¿Qué creen que pase?
Pongo de qué? 5 MHz, se me ocurre. Se va Ya a van a comportar empezar a como, interactuar. Exacto. ¿Cómo qué se va a comportar? A ver, dime. como circuito abierto. No, al contrario. Cerrado. Acuérdate ¿qué pasa con la reactancia? Cuando aumenta la frecuencia. ¿Qué pasa con la reactancia Ah, sí capacitiva? empieza a pasar la corriente. Empieza a pasar la corriente cuando no debe de pasar, ¿ya me di a entender? Sí, sí, es Y cierto. entonces las gráficas te van a salir todas deformes o simplemente te va a dar una gráfica que no corresponde a lo que queremos. Recordando, ¿qué gráfica vamos a obtener de entrada? ¿Sí se acuerdan o no? Como la del diodo, ¿no? La del diodo, ¿verdad? Entonces, graficamos qué contra qué. Voltaje de la base a emisor contra la Base de corriente emisor. ¿Corriente de qué? de la Frente de base. Corriente de base. Si hacemos esta proyección, pues nos va a salir una curva muy parecida, a la de un diodo. Entonces ahí que podríamos incluso medir nuevamente, ¿cómo se llamó este voltaje? En donde El empieza a umbral. hacerse lineal. Voltaje de umbral, lo vuelven a medir y dicen, el voltaje de umbral de este transistorcito es de 0.7, 0.67, 0.8, no sé, lo que dé. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa en la polarización inversa? La corriente de fuga. Hay pequeña corriente de fuga, pero de repente, ¿qué sucede? Hay una ruptura. ¿Cómo se llamó este voltaje? Voltaje Zener, es decir, se parece a un Zener. Entonces es lo que quiero que determinen experimentalmente, entre comillas, con el simulador, me digan, ¿sabe qué? El BC547, que fue el que consiguió el compañero, tiene un voltaje Zener, voy a inventar, de 3 volts. O de tantos volts. ¿Sí ya me di a entender o no? Lo pueden medir. Una vez que obtengan esta gráfica. ¿Cómo se obtiene? ¿Quién me dice cómo se conecta el osciloscopio? Ya lo hicimos, pero ya nada más, al menos platíquenmelo. ¿Cómo conectarían el osciloscopio en este circuitito? Para el voltaje base de emisor sería conectar el canal X, ¿no? Entre la resistencia de base y el emisor. Eso es, ahí estaría la tierra de qué? El osciloscopio, ¿no? Ajá. Y ponle nombres, ¿no? Por favor, canal qué y canal qué. Ah, bueno, ahí es mi compañero Ulises. Sí, el que le está poniendo. XY, es cierto. Pero el XY, Y está era bien. invertido, ¿no? Exacto, es lo único que falta. Canal X en la parte de arriba, en la base, ¿verdad? Ya se borró. Sí, el Y es invertido, pero le estaba poniendo los nombres, como dijo. En fin, y ya pero bailó, se ¿va? borró. Bueno, entonces aquí le pongo qué canal, repetimos, ni modo. Ahí el voltaje, el canal X, perdón. Canal X, muy bien. La tierra de tu osciloscopio era en el emisor, ¿te acuerdas? Sí, esta Mari Carmen, algo así, no me acuerdo cómo se llama, dijo que es emisor común, entonces es ahí. Y exacto, es sí, porque el canal Y. Y este es canal Y, pero alguien ya lo Invertido. señaló. Sí, Debemos es de invertirlo invertido. porque está al revés, o sea, está conectado al revés. Entonces, ahora sí que ponerlo al derecho, entre comillas, tenemos esa facilidad de invertir el canal Y. Si hacen esta conexión, compañeros, van a obtener la gráfica que está del lado derecho. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y entonces lo que quiero en este experimento, bueno, en primer lugar, no me muevan los valores de, ¿cómo se llama? De RC y RB. Repitiendo, no me importa, o sea, cuál transistor utilicen, le van a poner 8.2, creo que era 8.2, ¿verdad? 8.2K. Kilos. Kilo ohms y el otro RC 100. 100 ohms, 100 ohms. 100 ohms. Entonces, eso pues lo dejamos igual, ¿les parece? Pero lo importante es que ustedes me trabajen teóricamente qué corrientes dan, etcétera, etcétera. Primero. Y segundo, con el simulador me van a obtener esta gráfica. ¿Quedó claro? Dicen, pues ya dio la gráfica. Y me van a medir lo siguiente, por favor. ¿Cuánto dio de corriente máxima en polarización qué? Inversa. Inversa. ¿Cuánto dio
de corriente máxima en polarización directa. No es la misma, no es simétrica. Una da más que la otra. ¿Está claro? Segundo, mídame el voltaje de qué? De umbral. Umbral. No, el Zener también, perdón, sí tienes razón. El Zener, ¿y qué más? ¿Y el voltaje de qué? De umbral. Y por último, quiero que manipulen lo siguiente. Ahora van a ver, quiero que lo vean, pero de manera práctica, ¿qué pasa si yo cambio la corriente de colector? ¿Qué pasa con esta gráfica? ¿Ya me di a entender? ¿Cómo cambiarían la corriente de colector? Variando el resistor. Con el resistor. Variando el resistor. Cambiando el resistor. No, no hagan eso. Quiero que lo manipulen la fuente. ¿Cuánto vale la fuente? Tanto en dientes de sierra como en BCC de CD. ¿Cuánto le habíamos puesto? 12 12. volts. 12 volts. Entonces, ¿qué van a hacer con este 12 volts? Con estos 12 volts. Empezar desde el umbral más bajo. Hacia abajo, ¿no? Le ponen 11, le ponen, ¿qué? Por ejemplo, 10, de volt por volt, lo pueden ir haciendo. Y entonces yo quiero que vean lo siguiente. Lo que va a pasar es que esta gráfica se modifica, principalmente en polarización directa. Pero como es un simulador, también quiero ver si cambia en algo el voltaje Zener, que no, es algo muy típico del dispositivo. Este no cambia. Pero ¿qué cambia aquí? No el voltaje de umbral, pero sí cambia el voltaje ¿qué? ¿Cuál sería? ¿Cómo le llamarían a este voltaje? ¿Quién me dice? El que está aquí, a la derecha. ¿Voltaje del colector? No. ¿Qué estás El graficando? voltaje del base emisor, ¿no? Base emisor. Pero dale un apellido. Voltaje base emisor, ¿qué? Pérez. Bueno, lo dibujé re mal, pero se los juro que estaba hasta la puntita. ¿Está claro o no? Hasta mero arriba. ¿Quedó claro? Hasta mero máximo. arriba. Voltaje máximo, exacto. Entonces quiero que aprecien eso, que moviendo la corriente de colector, el voltaje máximo cambia. Ya no se manifiesta igual. Se puede ir máximo o puede disminuir. Se va a estar como inclinando. Esta pendiente se va a hacer más hacia abajo o más hacia dónde? Hacia arriba. ¿Sí quedó claro? Entonces quiero que concluyan eso. ¿Qué van a poner como palabras? Con palabras, digamos, como conclusión de esta parte, si es que ya la hicieron, pues. No se las quiero señalar ahorita, sino quiero que ustedes lo pongan con palabras cuando terminen el experimento. Pero ya podemos adelantar un poquito. ¿Qué va a pasar con el voltaje base emisor máximo cuando yo cambio la corriente de qué? De colector. ¿Qué va a pasar? Va a ir variando entre las distintas zonas, la activa y la de Exacto. saturación y eso. Ahí vamos a hacerlo, exacto. Quiero que lo relacionen con esas zonas, pero van a cambiar. Eso es todo lo que quiero. Van a cambiar. Y entonces va a decir, cuando se aproxima a la zona activa, el voltaje base emisor aumenta. Cuando se aproxima a la zona de corte, el voltaje base emisor, ¿qué? Disminuye. ¿Está claro? Eso es lo que quiero. Bueno, ahorita ya hasta les dije sin querer queriendo la respuesta. No lo quería hacer, pero pues ya les dije. ¿Ya quedó claro o no? Cuando se aproxima a la zona de saturación, ¿qué dije? El voltaje disminuye. No, creo que ya la regué, aumenta, Perdón, aumenta, Es al Qué bueno revés. que lo dijimos. Es al revés, aumenta. El Y en voltaje corte base disminuye. y en corte disminuye. Pero no me crean, entonces dicen, no sabe qué, profesor, ya lo hice y efectivamente vimos que aumentó o que disminuyó. Y me ponen la conclusión. ¿Está claro o no? Sí, profe. Entonces esa sería la segunda parte del qué, del experimento. Entonces no sé si quedó claro lo que van a hacer como experimento ya en
Muy bien, ya están entrando la mayoría. ¿Podría repetir lo que quería que calculáramos? Bueno, que Sí, lo que hay visualizáramos. que hacer en el experimento. Fíjese bien, voy a repetir los pasos. A ver, y fíjese, pongan mucha atención. Es más, aquí sí, en este aspecto, a ver, pongan atención, mucha atención. En este aspecto sí quiero que tomen las notas. ¿Las notas para qué? Para hacer el experimento. Es decir, en esta ocasión no les voy a dar, ¿cómo le llaman? Instructivo. No les voy a enviar instructivo por única ocasión. Comúnmente a la altura de esta jugada ya no debería de mandarles instructivo. Sin embargo, lo que voy a hacer, dado el tipo de clases, es no enviarles el instructivo número. ¿De qué práctica estamos hablando? ¿Qué número de práctica es esta? 3, creo. La La 3. 3. La 3. La 3, ¿quedó claro? Segundo lugar, a partir ya de la 4 en adelante, las que alcancemos a hacer, ya les envío instructivo. Esta no, porque comúnmente la tercera no les envío instructivo. Entonces, lo voy a seguir haciendo así, y ahora con mayor razón, ¿no? Porque, pues, quiero que trabajen un poquito en ese aspecto, ¿no? Del desarrollo. Pero entonces tomen nota de lo que quiero que hagan. ¿Qué sería la primera parte? Suponiendo, fíjense bien lo que voy a decir, suponiendo que alguien tuviera transistores físicos. No sé, pregunto, en primer lugar pregunto, nadie tiene un Buscar su transistor. hoja de datos. No, pero ya físicamente, vamos a suponer que tú ya tienes los datos de tu transistor, pero lo que voy físicamente, tú tomas el transistor y suponiendo que estuvieras en un laboratorio, ¿qué harías primero como parte del experimento? Es decir, ahora sí, voy a experimentar con mi transistor físico, el real, si es que lo tengo, repito. Pues ver que no esté quemado, ¿no? Bueno, que funcione. Que funcione. Vamos a suponer, ¿qué harías tú para comprobar esto de que no, de que sí esté funcionando, vamos, que no esté dañado, no quemado, dañado, vamos a decir, porque luego no, ni se ve que esté quemado, sino simplemente está dañado. Entonces, ¿qué harías con tu transistorcito como primera parte del experimento, suponiendo que estés en un laboratorio que se llama laboratorio de dispositivos, precisamente? ¿Qué haríamos? ¿Medir con el multímetro? ¿Verdad que sí? Pero no, primero con el multímetro. El multímetro, ¿qué nos puede ayudar? Bueno, los que tengan multímetro, en primer lugar, también es otro relajo. Me refiero a un multímetro un poquito más completo. Pero bueno, mínimo, ¿qué harías con tu multímetro? ¿Medir la corriente o la continuidad? Ajá. Primero la continuidad, compañera. Más que nada no le llamemos continuidad. ¿Cómo se le llama a ese medidor con el que dijiste ahorita continuidad? Voltaje umbral, ¿no? Nos había dicho cuando fue el de los diodos. No, fíjate bien. El Fíjese bien. HFE. Antes de usar ese, ¿no? Porque ya son medidores más complejos, ¿no? Algo más sencillo, entre comillas, más sencillo, sino con un instrumento más básico que el medidor de ganancia, más básico. ¿Cuál sería? Prueba de diodos. ¿Prueba de diodos? Todavía más básico que el prueba de diodos, compañeros. ¿No? ¿Resistor? Sí, ¿verdad? De resistencia. ¿No? El medidor, ¿qué? Ómetro. Con el ómetro, nosotros nos pondríamos a medir, ¿qué? La resistencia. ¿Quedó claro? De nuestro transistor. Entonces, ¿qué esperaríamos medir? Voy a dibujar el puro simbolito. Ni modo, ¿no? Suponiendo que fuera, y ni sabemos ni qué transistor es, por cierto. Pero voy a dibujar el clásico que es el NPN. Entonces tenemos un dispositivo con ¿cuántas terminales? Con 3. Voy a dibujarlo acá a la derecha. 3 terminales. Aquí, suponiendo que aquí las tuviéramos las 3 terminales. Y tenemos un instrumento que se llama ¿qué? El ómetro. El ómetro tiene polaridad, es decir, si tiene internamente una batería, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ómetro. ¿Qué pruebas podríamos hacer con el, ¿cómo se llama? Con el ómetro. Suponiendo que esta fuera la punta base emisor. ¿Verdad que sí? ¿Qué esperarías en la base emisor? Voy a poner que esta es así. ¿Sí quedó claro? El rojo lo conectaría sin querer queriendo a la base. Y el negro esa sería la base, suponiendo. Tendría que ser alta, ¿no? Y este sería el emisor.
¿Cómo estoy polarizando al transistor entre base y emisor? ¿Dónde estoy poniendo el positivo? Vamos, En la base. en la base. Y el negativo, por lo tanto, en el En el emisor. emisor. ¿Qué resistencia esperarías medir ahí? Una muy alta. ¿Cómo estás polarizando al diodo, entre comillas? De forma directa. Ajá. Y si estás polarizando en directa, ¿qué resistencia empiezas a medir? Pensarías que se despliega. Sería una baja resistencia. Una baja resistencia. Baja, Sí. Ah, sería baja, sí. baja. Cosa que lo hice al trancazo, es decir, ni yo mismo lo pensé, dije, pues así lo puse, ¿no? Pues qué bueno que lo puse así, ¿verdad? Ya que quedó baja. Ahora, ¿qué harías como siguiente paso para decir, bueno, es sospecho que uno de esas dos terminales, ¿qué es, compañeros? Una de esas dos terminales, ¿cuál es? La base, ¿no? Porque no sabemos ni si es el emisor o el colector. Y entonces, ¿qué harías como siguiente paso? Invertir las puntas. Invertir las puntas. Estaban como más menos y ahora las vamos a poner sin cambiarles el color. Lo único que voy a hacer es borrar lo que estaba como más menos. ¿Y qué voy a poner ahora? Menos más. Menos más. ¿En dónde voy a poner el menos, compañeros? Ahora. ¿En dónde está la base? En la base. Ah, Aquí el menos y más en donde, en el supuesto emisor, porque ni siquiera sé que sea el emisor. Pero entonces aquí pondría ¿qué? Menos. ¿Y aquí qué pondría? Más. ¿Qué resistencia mediría ahora? Ahora sí ¿Y sería por qué? alta, ¿no? Alta, pero ¿por qué alta? ¿Por qué alta? Porque se polariza en forma inversa. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que ya encontramos aparentemente de las tres terminales? ¿Cuál es la que ya encontramos? Digo, ay, mira, ya la atiné. ¿Cuál encontramos? La base. La base. La base. La base, no, el emisor ni sabemos. Una de estas tres terminales estoy seguro que es la que. La base. La base. Luego, ¿qué haría para decir, ahora sí me aseguro que esa es la base? Tomo una de ellas, la sospechosa, vamos a suponer que la de en medio, y hago las mismas pruebas hacia la otra terminal. ¿Cómo se llamaría la otra terminal? Aquí sí sabemos, se llamaría colector. Y haría las mismas pruebas con el ¿qué? Con el Con el ómetro. ómetro. ¿Qué debe de pasar cuando yo haga las pruebas con el ómetro? Nuevamente lo mismo, hacer en una posición y luego invertirla. ¿Qué debe de pasar, compañeros? ¿Qué resistencias debo de medir, pues? En una polarización debe de ser ¿qué? Baja. Directo, baja. Directa, baja. Y en la otra, Alta. alta. La terminal en donde sucedan estas cosas, que sea común, ¿cómo se llama? Base. Base. Ya encontré apenas la dichosa ¿qué? Base. Apenas encontré la base, pero ya es ganancia. Y luego, ¿qué haría para tratar de encontrar el colector y el emisor con la teoría que ya tengo? Suponiendo que ya me di yo a entender. Apenas encontré la ¿qué? probar La con el base. ómetro las otras dos puntas que quedan. ¿Verdad que El las otras dos colector y puntas el que emisor. quedan? Entonces voy a borrar todo este relajo. Ya no es ni baja ni alta. Ya acabé de probar esto y me voy a las otras dos terminales que sobraron, que no fue la base, ¿verdad? ¿Y qué haría entre ellas dos, compañeros? Pues le pondría el dichoso ¿qué? Ómetro. Entonces lo conectaría. ¿Cuántas opciones tengo de conexión por desgracia o por ventura? Del ómetro. Nuevamente lo mismo. Dos, ¿no?
2 conexiones. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si lo conecto más menos o menos más? ¿Qué resistencia mide entre colector y qué? Y emisor. Emisor. ¿Daría una alta resistencia? En un caso, y en el otro, Baja. no, en el otro también. También daría No lo sé si mismo, me ¿no? da a entender. ¿Por qué sucedería esto? Porque cuántas junturas estoy probando y ni cuenta me doy. Bueno, sí, sí me doy cuenta, sí sé la teoría. ¿Cuántas junturas estoy probando Serían sin 3. querer? 3, ¿verdad? 3, no, 2 junturas, ¿no? 3 capas, Ajá, sí, entonces cierto. aunque se 3 interesen capas, igual. 3 capas, pero ¿cuántas junturas? 2 junturas. Y dices, no, pues no 2. inventes ni cómo polarizarlas. Es decir, no hay un cambio notorio. A lo mejor sí marca un poquito más abajo una que la otra, pero no es muy notorio. ¿Quedó claro? Pero decimos, bueno, al menos ya sé que este es colector y emisor. Y entonces un dato que les quiero pasar es que entre colector y emisor, la resistencia baja, le voy a llamar así, baja, es un poquito menor que la resistencia baja entre base y ¿qué? Emisor. Al revés, perdón, ya la regué, perdón. Déjame acordar, es al revés, es más baja, ¿cuál? La de base emisor. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Cómo dijo? Sí. Sí, es que ahorita tengo mal en mi internet, para variar. Entonces, ahí está. Una de estas dos es más baja. Oiga, se me fue la onda, ahorita se las digo, ¿no? Me voy a ir a otra figura. Acuérdenme de esto. En primer lugar, una de estas dos resistencias es más, ¿qué dijimos? Más baja. Baja. Y entonces me basta con ver un dibujito que nunca me memorizo. Un día me lo voy a memorizar, se los juro. ¿Sale, vale? Entonces, déjenme ver, mostrarles la figura, ¿les parece? Permítanme un segundito. ¿Dónde está? ¿Y no? Es otra materia. Entonces me voy a dispositivos, me imagino que es. Creo que también no es. Es dispositivo 5. Aquí está. ¿Dónde observan que es más grande el cristal, vamos a decirlo así? En el Entre colector. base En el colector colector. y base emisor. En el colector. Entre base colector. Base colector. Por lo tanto, aquí van a determinar o van a encontrar que ¿qué? Cuando miden las resistencias bajas, la de aquí, la de base emisor es más ¿qué? Más baja. ¿Quedó claro hasta ahí? Y entonces si detectan, voy a inventar unos 10 ohms y aquí detectan 25 ohms, es un decir, estoy dando números que no son del orden de menos de la decena de ohm. Vamos a suponer que les da aquí 8 ohms y aquí les dio 10 ohms. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué encontramos? Que la de resistencia más baja es el emisor. Ya encontré al emisor. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Entonces, la pregunta que ahorita me surge es, ¿tienen transistores físicos ustedes? ¿Alguien tiene transistores? De los de Sí, baja profe. señal, ¿no? Sí, profe. Creo que sí. El Con esos, 547. exacto, por ejemplo, si tienen que, háganlo, por favor, es la primera parte del experimento. ¿Probar con qué? Con el Con ómetro. un Con el ómetro, ¿quedó claro? ¿Cuál sería la segunda prueba? Lo voy a ir poniendo aquí a la derecha, ni modo, aquí tengo espacio. Primero, probar al transistor con un, ¿qué? Ómetro. Segundo punto, ¿qué sería? Para seguir avanzando en el aspecto práctico, no teórico, no simulado, perdón, sino práctico. ¿Qué harían con su transistorcito?
¿Qué otra prueba pueden hacerle? Vamos a decirlo así. Alguien ya la dijo, por cierto. Checar la El ganancia. vol- Checar, ¿cuál ganancia? La mayúscula, ¿te acuerdas qué es la mayúscula? Sí, La la de de CD. corriente directa, ¿no? Exacto, de corriente directa. Es decir, tu probador de transistores prueba ganancia estática, es decir, la de corriente, ¿qué? Directa. Directa. Bueno, pues la mides y ¿sabes qué? El fabricante reportaba 520, pues no es cierto, me da una ganancia de 200, ¿no? Está en la calle, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Qué otra prueba podrían hacer? Ya la última, yo creo. A lo menos que se les ocurra otra cosa. Alguien la voltaje, mencionó ¿no? sin querer. Continuidad de tensiones. No, alguien la mencionó y no tenía que ver con el tema, les paso el dato. Me dio risa, pero dije, es buena prueba. ¿Qué probador podrían utilizar? El de continuidad. No sé. ¿No? ¿El de qué? El de ¿El de diodos. diodos? Sí. Entonces, ¿toman cuántas terminales del transistor? Dos. Dos. Dice, vamos a probarlo como diodo. Dos de ellas, claro que ahí sí requiere un poquito de ingenio, ¿no? Es decir, ya sea con caimacitos y alambritos, lo clavan y dicen, mira, pruebo los diodos y mira, sí, este diodo da 0.7, voy a decir. Y el otro, no inventes, da 1 volt, pues, pero ya está dando, ¿qué? Como si fueran, entre comillas, ¿qué? Diodos. ¿Quedó claro entonces la prueba? Hagan esa prueba. Será la tercera. ¿Alguna otra que se les ocurra, pero que sí la pudiéramos hacer de manera práctica? Sí hay otra, ya se me ocurrió una. ¿De corriente? Pero ¿cómo le harías esta de corriente, compañera? O de voltaje también, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo le podemos hacer? Al menos hacerle ahí, pues como la idea, decir, a ver qué onda con esto. Ponerle en el orden más bajo, ¿no? Pero ¿qué aparatitos utilizarías y dispositivos auxiliares para hacer una cuarta prueba? No sé si ya me di a entender estas. ¿Cuántos aparatos usamos en cada una de ellas? Aquí un solo ¿qué? Ómetro. Aquí un solo medidor de HFE y aquí un solo medidor o probador ¿de qué? De De diodos. diodos. Entonces la cuarta prueba ya no nada más haríamos eso. ¿Qué necesitaríamos como para decir, bueno, al menos le probamos algo a mi transistor? Un resistor. Física. Un resistor. Pero entonces, ¿qué más aparte de un resistor? Dígame algo más completo. No nada más el puro resistor. Ahí está. La fuente. ¿Qué más? Fuente, Una ¿no? fuente. ¿Y qué harías con esa fuente? Tratar al menos de probar ¿Y algo. sacar la corriente? ¿Corriente de qué se te ocurre primero? La que quieras, dime. La de la base. No tienes mucha. La de la base. Entonces, ¿qué harías? Pues lo probarías como si fuera una especie de ¿qué? ¿Qué estoy probando, compañeros? Así. ¿Qué estoy probando? Con el colector abierto, ¿ok? Como Estoy si fuera un probando. diodo, ¿no? Como si fuera un diodo, pero al menos yo no usaría el ampérmetro, prefiero que no lo usaran. Póngale un resistor, es más, para variar el de ¿cuánto? 8.2. 2K. Lo pruebo, lo echo a andar, no pongo ni siquiera el ampérmetro. Si quieren lo ponen, también sería otra prueba. Pero ¿qué pondría aquí entre base y emisor? ¿Qué aparato? Un diodo, un LED, ¿no? No, como aparato. No, es el voltmetro, ¿no? El voltmetro, con su más que, más menos. ¿Qué debe de medir este voltmetro? Se supone, si es que El este voltaje resistor, base emisor. ¿verdad que sí? ¿De cuánto más o menos? Si es de silicio. Sé que es de silicio. 0.3. No, la juntura de un diodo, ¿te acuerdas de un diodo de silicio? Es Ah, punto era 7. Punto 3 es Oiga, que germanio. me dio 0.6. Pues está bien, ¿no? Me dio 0.7, está bien. Oiga, me dio 0.9, pues está rarito, pero sí cierto, sí es cierto. ¿Está claro o no? No puedo yo darle los valores que luego dan. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué pasa si yo volteo esta fuente? La pongo al revés, vamos.
Pues estamos polarizando en inversa, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que pase cuando coloques tu voltmetro? ¿Sale el voltaje Zener? Es posible. ¿Quedó claro? Ya no va a ser el punto 6, sino a lo mejor voy a inventar. ¿Da qué? 3 volts, voy a inventar. 3 volts. Oiga, pues ya descubrí que sí es cierto. Por un lado se polariza como un diodo en directa, punto 7, punto 6, punto 68, punto 9, etcétera. Pero en inversa descubrí que sí da ¿cuánto? Como un voltaje, ¿qué? Zener. Zener. ¿Sí quedó claro? Y después te pruebas la otra juntura. ¿Cuál juntura otra me falta de probar? Base colector. Base colector. Le vuelves a hacer el mismo circuitito y dices, no invente, no dio nada o dio tal cosa. ¿Sí quedó claro? Esa sería la prueba. Sí, profe. La prueba. Profe, Las dos pruebas sugeridas. Ajá. con Escucha. el probador de diodos obteníamos el voltaje de umbral, ¿no? Sí, exacto, del disque diodo. Recuerden, no es un diodo. Por ejemplo, en las Es junturas del base emisor y base colector me daba 0.7. Eso es. ¿Sí? Entonces está bien, ¿no? Pero la idea es que ahora también yo puedo hacer la prueba del diodo Zener sin querer. Volteo la fuente y es más, hagan lo mismo con el probador de diodos, pónganlo al revés, en la juntura base emisor, y digan, oiga, mira, también aquí nos da un voltaje bien raro. Bueno, pues lo checan, ¿no? No sé si alcance el probador de diodos, la verdad no lo sé. Pero mínimo, con este circuitito que sugerí, podemos probarlo, si es cierto que parece un diodo, ¿qué? Zener, ¿quedó claro? Sí, profe. ¿Cuántos puntos llevamos? Tomé nota, ¿eh? 1, 2, 3 y 4 puntos. Claro que el 4 puntos es vario, incluye varias cosas. ¿Qué otra cosa podríamos hacer, compañeros? Ya como de manera práctica, algo que se les ocurra o ahí muere. Ahí muere. Bueno, pues ahí moriría. Vamos con la parte simulada. Eso sí, lo tenemos, quiero pensar que lo tienen claro. ¿Qué es lo de la parte simulada, compañeros? ¿Qué podríamos hacer? Eso es lo que nos mostró el compañero al inicio de la clase, ¿no? Sí, pero ¿en qué curva nos mostró el compañero sin querer? Bueno, ¿qué malla? ¿Malla de qué? La de salida. La de salida. Salida. Entonces te vas a aventar lo que hizo el compañero con varios voltajes, ¿no? Lo que ustedes, ahora sí que se los dejo a su consideración. Dicen, no, yo nomás hice 3, pero otro se aventó como 10 voltajes. Bueno, pues estuvo mejor. Ya me di a entender. De salida. ¿Quedó claro? Después de haber hecho esos con varios voltajes de salida, ¿qué tienen que hacer? También. El voltaje Zener. No, antes, la pura salida, la pura ¿Ah, salida. la curva? La lo de curva. salida. ¿Sí? Entonces, primero con pura corriente, ¿qué? Directa, con varios valores. Y después, ¿qué van a hacer? Ya con un diente de sierra, echarse la curva. Y pues tratar de medir los mismos puntos que en sede, tratarlos de medir aquí. Tratándolo de mandar a qué zonas, compañeros. A la de saturación. Saturación y corte. Bueno, aquí está corte y aquí estaría saturación. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Bien. Después de hacer de las de salida, ¿qué van a hacer, compañeros? ¿La de entrada? La de entrada. Las de entrada. ¿Con qué tipo de corriente primero? Directa. Directa. Entrada con corriente directa. Siempre ahí sí les voy a pedir de favor que sí me polaricen al ¿cómo se llama? Al colector, ¿eh? Ahí sí me van a polarizar porque es un simulador al fin y al cabo. Pero que van a estar cambiando el voltaje de entrada, tanto positivo como que negativo. No sé si me dé a entender por qué quiero positivo y negativo en la entrada, compañeros.
O sea, la BBB, que le llamamos BBB, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué la pondría positiva y por qué luego la voltearía, digamos? Polarizar el- ¿Polarizar qué? transistor de base emisor. Ujú. ¿Lo podría polarizar en qué y en qué? A ver, dime. ¿Qué polarización podría tener ¿cómo se llama? El En transistor, directa y perdón. en inversa. Directa y en inversa. Pero recuerden, y repito, esto sí no me lo deben de perder, no dejen de polarizar ¿a quién? Al colector, no se les olvide, eso sí lo quiero polarizadito. Entonces le ponen su fuente de ¿cuántos ya dijimos? 12. 12. De 12 volts. 12 volts, con su resistor de colector. Y entonces, en la base, ¿qué van a hacer? Van a cambiar estos valores para que tratar de obtener puntitos de la corriente de qué, Corriente de base. y también puntitos de qué. Bueno, primero, puntitos de qué voltaje, Del base emisor base emisor, y puntitos de corriente de qué, de base. de base. ¿Y por qué voltearía yo la fuente aquí en este caso, compañeros? ¿Por qué la pondría al revés? Para polarizarlo en inversa. ¿Y qué pasa si lo polarizas en inversa? ¿Qué podrías descubrir en base emisor? Principalmente en voltaje base emisor. También en corriente, pero vamos. El voltaje N lo podría descubrir, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Y también la corriente. ¿Sabes qué? Pues cuánta corriente maneja este transistorcito, ¿no? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, Y por último, con las de entradas, ¿qué nos falta hacer con la de entrada? La curva. ¿Qué harías para obtener esa curva? Pues poner el canal X antes de la resistencia, bueno, entre la resistencia y la base del transistor. Pero algo más importante, ahorita todavía ni La lo fuente conecto. que sea diente de sierra y corriente alterna. Diente de sierra de corriente Alterna. no se les olvide, eso es importantísimo. Y ya conectando eso, ¿y qué más? ¿Alguien ya lo mencionó? Como auxiliar, ¿qué conectaríamos? El resistor, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces aquí, la fuente diente de sierra y un resistor aquí abajo, y ya podríamos conectar ahora sí que El osciloscopio. canal X aquí, ya está, no lo sabemos, ¿no? Permítame. Qué relajo. Bueno, ¿qué canal es? Ahí se conecta, perdón. El X. El X. X. Canal X. ¿El Y dónde va? Acá, ¿verdad? Sí. Invertido. ¿Qué característica tiene el canal Y? Estaba Invertido. invertido. Aquejado. Y finalmente la tierra del osciloscopio. Y ya de esta manera, pues ya obtenemos las características, pero no en corriente directa, sino ya dinámicamente, con un diente de sierra de corriente, ¿qué? Alterna. Eso es lo que quiero que realicen como experimento. Todo ese Entonces, relajo. primero es con corriente directa y luego ya con el diente de sierra. ¿En Exacto. alterna? ¿En cuáles casos? Tanto en las curvas de qué y como en las curvas de qué. ¿De entrada y salida? Exacto. La de salida vas a hacer lo mismo con pura corriente ¿qué? Directa. Y después con corriente ¿qué? Alterna. Y después vas a hacer lo mismo, pero con las curvas de ¿qué? De entrada. Algo que me falta mencionar, pero que ya mencioné hace ratito. ¿Qué me falta hacer en la parte de la entrada todavía? Ya suponiendo que ya tengo la curva de entrada precisamente. Y ya la estoy realizando con el diente de cierre alterno. Ver el voltaje Zener.
Bueno, ya, exacto, vamos a medir el voltaje Zener, la corriente máxima en directa, en inversa, pero algo también que sí mencioné, que quiero que lo experimenten. Ah, el que sí lo voltaje pueden máximo. hacer. ¿Cuándo qué? En el base emisor. Voltaje máximo base emisor, pero ¿qué vas a cambiarle para que cambie ese voltaje máximo? La fuente de salida. ¿Cómo se llama esa fuente de salida? Por favor, dime su nombre. BSC. BSC. Este de 12, ¿qué le voy a hacer? La voy a Disminuirlo. disminuir ¿a qué? A 11, a 10, etcétera. ¿Y qué va a pasar con esta curvita? Dije, ¿se va a mover? ¿Se va a inclinar para la derecha? ¿O se va a inclinar hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí quedó claro o no? Entonces, eso es lo que quiero que realicen. Entonces, la pregunta es muy específica. Si son capaces de hacerlo ya sin instructivo, compañeros, espero hayan tomado nota. Sí, profe. Muy bien, entonces, el día jueves quiero que se reúnan y trabajen. Si hay dudas, me pueden preguntar por correo, ¿está claro? Sí. Quiero que se reúnan. Sí, profe. Ahora, dejar claro, compañeros, el día jueves, el día jueves, aparte de que hagan su experimento, ese experimento ya lo voy a considerar para la siguiente evaluación. El día jueves, mi objetivo, la verdad, es aquí entre nos, ya subir las calificaciones, ¿no? El jueves. ¿Ponernos claro? 10, profe? Pues ¿Alguien entre dijo 8, 10? 9 y anexas para aquellos faltistas y para aquellos que no participan, les voy a bajar, bueno, van a tener calificaciones medianas, ¿no? Pero pues comúnmente van a ser buenas calificaciones, eso espero, ¿no? Voy a promediar todo lo que hicieron, lo de los videos, todo lo que enviaron, ¿no? Me refiero al video que les mandé a analizar, etcétera, etcétera. Sí, La profe. práctica, ¿no? Creo que sí, la Sí, 2 sí profe. entró, ¿verdad? Etcétera. Las participaciones, etcétera. Esa ya las evalúa. Y sí, la verdad me voy a poner a chambear lo más posible entre hoy y mañana. Aunque hoy ya me llamaron del trabajo, pero voy a hacer el esfuerzo por trabajar en la tarde, noche, ¿no? ¿Sale, vale? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Entonces, Profe, las participaciones. ¿De hoy todavía están a tomar? ¿O ya no? bueno, échenlas, pues. A ver, rapidísimo, porque ya está acabando el tiempo. Igual en el chat. Échenlas en el chat, pero nada más los descubro que no participaron y los repruebo, ¿eh? No los repruebo, pero sí les pongo. Sí, pero Entonces tú sí podrías comprobar las cosas, ¿no? igual Pero bueno, la tengo grabada por cualquier cosa. no importa, pero lo importante es que si ahorita pásenme las participaciones, se los digo por aquellos que se hacen patos y no participan, ¿no? No, yo sé que, o sea, yo incluso se supone los que dijeron que hasta la graban, no deberían de decirlo, porque todos solitos dicen, no, la verdad ni participé. No. ¿Sale, vale? Entonces echen las participaciones y las anoto, ¿no? Exacto, esa es la idea. Entonces pasen las participaciones. Sí, oí varios, ahora sí. La verdad, ahora sí casi no anoté a nadie. Si no es que nada más anoté a uno, la verdad, ya ni la voy. Pero bueno. Sale, ¿vale? Por favor. Solo Pasen anotó las el compañero Luis. Sí, ¿verdad? Sí te diste cuenta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque fue la del Sí, principio, porque ¿no? hice la presentación. Bueno, la simulación. No, y fue buena participación, por cierto, ¿eh? Muy bien, ya está, ¿no? Muy bien, entonces nos veríamos el día lunes, ¿verdad? Sí, el Sí, profe. El lunes. Pero reúnanse ustedes, no pierdan el tiempo porque quiero el reporte para el lunes, ¿eh? No es cuento. Para el lunes quiero el reporte. Sí, profe. No se Sale. pierdan. ¿Sale? Órale, pues cuídense mucho. Sí, Que nos estén vemos. bien. Sí, profe, hasta luego.